Características generales entonces de los diseños cualitativos. Primero, abordar qué entendemos por investigación cualitativa, ¿no? Si ustedes revisan diferentes autores y bueno, los diferentes manuales a los que puedan acceder, más allá de que nosotros les sugerimos en este curso trabajar con dos, Conocer lo Social 2 y el manual Estrategias de Investigación Cualitativa de Irene Vasilachis, ahí van a poder profundizar en torno a estos puntos que vamos a ir trabajando. Diferentes autores entonces hablan de la investigación cualitativa como un vocablo comprensivo que se refiere a diferentes enfoques y orientaciones, engloba diferentes enfoques y orientaciones. Es decir, que no vamos a poder hablar de investigación cualitativa como un enfoque monolítico, dice un autor, sino más bien un mosaico de muchas perspectivas y orientaciones. Pero todos esos enfoques, esas perspectivas, comparten ciertas características en común, que de alguna manera la comprenden dentro de este paraguas que es la investigación cualitativa. Entonces, más allá de diferentes características que se acentúan, podemos hablar de 3 elementos comunes a la variedad de estrategias y técnicas cualitativas. Una de ellas es que está fundada en una posición filosófica que es interpretativa. Es decir, que lo que va a buscar o se va a orientar es a comprender, a entender, a conocer cómo los actores interpretan y comprenden el mundo en el cual viven, las situaciones por las que pasan, cómo significan los diferentes eventos de su vida. Entonces, esa es como la gran característica de los diseños cualitativos, ¿no? Este primer punto, la posición interpretativa, ¿no? La idea de comprender, ¿no? Otro de los puntos es que está basado en métodos de interpretación de datos que son flexibles y que son sensibles al contexto social donde se producen. Esto más adelante Natalie lo va a retomar, haciendo referencia a las características en detalle de la investigación cualitativa, y está sostenida por métodos de análisis y explicación que buscan justamente captar la complejidad, el detalle y el contexto, es decir, que vamos a buscar generar y conocer en profundidad, ¿no? Es decir, si pensamos en cómo significan los actores determinados fenómenos, cómo perciben o cómo experimentan determinadas experiencias, vamos a buscar justamente captar la complejidad de manera holística y en detalle esos fenómenos. Bien, ahí les presentamos como 2 definiciones, podemos encontrar muchas, pero todas, como les decía, hacen énfasis en estas características. Strauss y Corbin van a decir que entonces que cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se llega por procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación, van a dar cuenta justamente de investigaciones del tipo cualitativo. Es decir, no utilizamos o no pretendemos esta idea de buscar cuantificar los datos, sino más bien conocer en profundidad, como les decíamos anteriormente. Otra definición que aportamos ahí, ustedes pueden trabajar con otras, Vasilachis en el primer capítulo que les pedíamos leer en la comunicación anterior que tuvimos, justamente va a ser como, va a buscar varias posturas o varias formas de definir la investigación cualitativa para llegar después a su propia postura. Eso lo pueden encontrar y revisar en ese primer capítulo de Irene Vasilachis. Vamos a decir entonces que por investigación cualitativa entenderemos una variedad de técnicas y procedimientos asociados a investigación, bajo el objetivo todos de comprender la complejidad del mundo social en el que vivimos, y de alguna manera cómo esta afecta la manera en que pensamos, actuamos, sentimos, experimentamos, damos significado a nuestras vidas. Entonces ahí aparece con fuerza, que es lo que decíamos, la idea de comprender. Esta idea que traemos de Weber justamente, ¿no? De comprender el sentido de la acción.
trata es de buscar justamente cuáles son los sentidos que no están a la vista del observador, sino que son los que el actor está pensando y está dentro de lo que Max Weber llamaba interioridad del actor. Este, en ese sentido, bueno, la investigación cualitativa va sobre eso. ¿Qué estudia en definitiva la investigación cualitativa? Bueno, la subjetividad, las intenciones del actor, los sentidos más profundos, cuáles son sus justificaciones, cuáles son sus sensibilidades, y a eso vamos a estudiar. No pretendemos, y no pretende la investigación cualitativa, definir objetivamente cuáles son las causas o cuáles son las explicaciones de los fenómenos, sino que lo que busca tiene dos objetivos, grandes objetivos la investigación cualitativa. Tiene como primer objetivo describir densamente los problemas, o sea, describir en profundidad los problemas sociológicos, y el otro que podría tener es la construcción de conceptos, construcción teórica. Y ahí ya es una investigación cualitativa más profunda, pero lo que pretende es justamente generar lo que llamamos teoría sustantiva o local, que es una pretensión, digamos, de la investigación cualitativa que se puede dirigir a eso. Pero podemos hacer investigación cualitativa, como ya lo decía, exclusivamente en el marco de una descripción densa del problema y tener, sí, una explicación, una buena descripción del fenómeno. Hay algunas características que recomiendan fundamentalmente Norman Denzin, que es un autor cualitativista contemporáneo, aún vive y se desarrolla básicamente en la Universidad de Illinois, en Chicago, y tiene un congreso que realiza año a año, en el cual hemos podido participar, él define 6 características para la investigación cualitativa. Dice, es humanística. La investigación cualitativa es fundamentalmente humanística, humana, trata de los valores humanos, de las cuestiones humanas y respeta al investigado como tal. En ese sentido, nosotros vamos a entrar en profundidad en un determinado fenómeno, pero nunca vamos a dejar de pensar que esos son seres humanos y que forman parte de nuestra realidad y nosotros la compartimos. Es un arte, dice, es un arte porque realmente, si bien hay una recomendación o se puede pensar que hay un camino de investigación cualitativa con unas ciertas pautas o unos ciertos hitos, el mezclar las técnicas cualitativas, el trabajar con triangulación, el trabajar siempre, el diseñar un camino de investigación cualitativa siempre tiene mucho de arte, mucho de artesanía. Ahí hay una frase, un capítulo que siempre me trae a la memoria todo esto, que es el de Ray Mills en el libro La imaginación sociológica, el capítulo que se llama Artesanía intelectual. Él, si bien no se refería a la investigación cualitativa concretamente, sí hablaba para la investigación sociológica, de la importancia de contar con todo el herramental que se puede tener para hacer una investigación y utilizarlo en función de la oportunidad y de las características particulares del objeto. En ese sentido, él no tenía ningún inconveniente en trabajar con diferentes técnicas en función de descubrir una realidad que nosotros pretendemos conocer y intentamos conocer. Es disciplinar y multidisciplinar. Eh, la investigación cualitativa casi siempre apela a distintas perspectivas, porque justamente el rigor queda marcado por el cruce de visiones. En la medida que hay distintas percepciones y diferentes puntos de vista, en el cruce de esos puntos de vista queda determinado en rigor la descripción más adecuada del objeto que son sujetos en definitiva en cualitativa. Pero es en ese cruce y eso implica que trabajemos con distintas disciplinas y no exclusivamente con una. Si bien puede hacerse una investigación cualitativa exclusivamente sociológica o exclusivamente económica o psicología social o lo que ustedes entiendan. Pero en ese sentido puede ser disciplinar y multidisciplinar. Y se recomienda que en los trabajos cualitativos se incorporen más de un investigador. O sea, no siempre sea uno. Si es un investigador de las mismas disciplinas, será disciplinar. Si es de distintas disciplinas, será multidisciplinar.
Y en ese sentido, cuando convergen las miradas es cuando llegamos a un nivel de conocimiento profundo de esa realidad que estamos tratando de conocer. Comprometida éticamente es otra pretensión de la investigación, otra cualidad de la investigación cualitativa, que según Denzin, él no entiende investigación cualitativa más que como un compromiso ético, o sea, un compromiso ético por aquellos a los que estudiamos, por aquellos que de alguna manera tienen una vida normalmente crítica. Entonces, el investigador cualitativo nunca está desprendido de la ética, como podría serlo el investigador cuantitativo, en la medida en que busca la objetividad, y cuanto más independencia exista con respecto al sujeto investigado, mejor. En cualitativa eso no es así. En cualitativa nosotros estamos comprometidos con el sujeto, estamos comprometidos con los actores sociales y estamos éticamente involucrados con esos sectores sociales. Estamos de parte, en el buen sentido de la palabra, de parte de esos sectores sociales, por eso es que asumimos la investigación cualitativa. Pluralidad metodológica. Esto implica que nosotros nunca en investigación cualitativa vamos a trabajar solamente con una estrategia metodológica, sino que nuestra estrategia metodológica, valga la redundancia, va a estar compuesta por diferentes técnicas, por diferentes formas de mirar. Entonces, dentro de ese proyecto de investigación o de ese trabajo de investigación que estamos haciendo, implica que nosotros nunca nos vamos a contentar con la utilización solo de la entrevista o solo de observación, o sea, las estrategias van a ser múltiples, van a ser plurales. Y eso nos da más garantía de la profundidad y de la cercanía que nosotros tengamos con nuestros sujetos de investigación. Y por último, recupera la voz de los actores. En ese sentido, recuperar la voz de los actores es que la investigación cualitativa da lugar a que el actor hable. No es que nosotros vamos a contar al actor, vamos a contar determinadas características, si son rubios, si son morochos, sino que vamos a tratar de que ellos se expresen en la investigación y nosotros respetar esa expresión. Hay investigaciones paradigmáticas como la que hizo el propio Pierre Bourdieu en la miseria del mundo, en el cual expone con claridad y sin ningún tipo de cortapisas lo que dicen los actores. Lo que dicen los actores es su investigación. Entonces creo que esa es nuestra pretensión más, y además tenemos que ser, porque siempre está la tentación de que el investigador meta una cuña, de alguna manera pueda cambiar o modificar la voz de los actores. Entonces, el respeto por la voz de los actores es una característica de la investigación cualitativa y es importante que se sostenga. A veces suele haber una confusión entre lo que es proceso de investigación con la idea de proyecto de investigación. El caso del proyecto de investigación es el documento que de alguna manera respalda y explica lo que sería el proceso de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Sin duda que ese es el primer concepto que hay que entender. Es la idea de documento, la idea de proyecto como documento, más allá de que dentro del proyecto, del documento, se deje traslucir el proceso de investigación. Pero el proceso de investigación ya lo vimos con el diagrama, adaptado de Wallace, que ya lo vimos en la clase correspondiente. Pero hoy queríamos hablar un poquito sobre el proyecto de investigación, cuáles son los distintos capítulos que involucra un proyecto de investigación. Y ahí tenemos, lo primero que debe poner obviamente un proyecto de investigación es un título que haga referencia al trabajo que vamos a desarrollar. Tiene que estar muy vinculado a la pregunta de investigación, o sea, tiene que estar vinculado a lo que efectivamente se va a desarrollar, que no sea extremadamente largo, pero que a su vez cuente qué es lo que describa brevemente en una primera panorámica qué es lo que se va a hacer. Después hay que agregar una justificación, que la justificación normalmente es
la declaración del investigador de por qué va a hacer ese estudio. Ahí tienen referencias inmediatas, como puede ser porque es un trabajo que nos encargaron, porque es un trabajo que tiene que ver con el curso, X curso de la carrera, porque tiene que ver con una tesis de maestría o una tesis doctoral, o sea, todo cuestiones que tienen que ver con justificaciones propias del investigador, sin perjuicio de que también se puede agregar eventuales informaciones vinculadas al tema que estamos investigando, como puede ser la relevancia estadística o la relevancia de las noticias y del fenómeno en función de una determinada coyuntura. Digo, poner, por ejemplo, que bueno, en función de la pandemia hay problemas alimenticios y que a raíz de eso surgen las ollas populares y bueno, a partir de las ollas populares nosotros desarrollamos nuestra investigación sobre cómo la gente se arregla para alimentarse en momentos de pandemia. Pero bueno, son cuestiones que hay que buscar y que forman parte de ese capítulo de justificación. Después vendría otro capítulo, otro apartado, vinculado a la fundamentación, ya muy conectada con el contexto conceptual, que ya lo hablamos. El contexto conceptual tiene que ver con la importancia teórica de la temática, los conceptos fundamentales de nuestro problema de estudio, o sea, cuáles son las herramientas teóricas que nosotros vamos a esbozar en este trabajo, y tratar de explicar con claridad cuáles son los conceptos y los diferentes componentes de la problemática. Ese apartado termina con la pregunta de investigación, o sea, ahí hay necesariamente que terminarlo con la pregunta de investigación, en el cual se deja con claridad los diferentes componentes de la pregunta y cuál es la definición teórica, conceptual que nosotros aceptamos para cada uno de los componentes de la pregunta de investigación. A partir de ahí, viene otro apartado que tiene que ver con las estrategias, la estrategia predominante de la investigación y cuál es la técnica o las técnicas que vamos a utilizar. Se debe explicar con claridad que es una investigación de corte cualitativo en nuestro caso, y vamos a utilizar, bueno, la observación, la entrevista o el análisis de contenido cualitativo o lo que sea, y lo vamos a utilizar de tal manera. Si son entrevistas, vamos a seleccionar una determinada cantidad de entrevistados que tenemos que explicar cuáles son los criterios que vamos a seleccionar y eventualmente listar por categoría los distintos tipos de entrevistados que vamos a tener, y explicar el criterio de muestreo que nosotros utilizamos, que ya lo vamos a ver en la clase de muestreo. Se van a explicar ahí cuáles son los diferentes tipos de muestreo, si bien hay muchísimos y cada investigación puede agregar uno nuevo. Cualitativamente se puede trabajar con diferentes tipos de muestreo. Bueno, ver cuáles son los muestreos, cuáles son los contextos que nosotros vamos a observar, si fuera una observación, explicarlo con claridad, qué tiempos, qué conductas, todo lo que vamos a estudiar. Y si vamos a hacer un análisis de contenido, bueno, también tratar de explicar cuáles van a ser las categorías centrales y eventualmente qué documentos son los que vamos a utilizar y cómo los vamos a analizar. Después viene otro apartado que tiene que ver con los resultados esperados, o sea, tratar de explicar brevemente, describir brevemente cuáles serían los resultados que nosotros obtendríamos a partir de la realización de nuestra investigación. Obviamente que este no es un ejercicio de futurología, es sino poner, a partir de entrevistas se van a tener tales y tales declaraciones sobre los temas y se va a tratar de construir datos cualitativos que aporten a la descripción del fenómeno o aporten una teoría local sustantiva sobre el fenómeno que estamos estudiando. Eso es breve. Después vendría un cronograma que hay que explicar con claridad todas las actividades lo más discriminadamente posible y en qué momento se van a hacer, cuánto va a durar el proyecto. Se busca ahí unidades de tiempo. Obviamente si es un proyecto de tesis de maestría que nos va a llevar un año, por ejemplo, de trabajo, bueno, se pondrá por meses para tratar de clasificarlo por meses, cuáles serían las diferentes actividades que vamos a realizar en cada mes. Si es un trabajo más corto, de 3 o 4 meses, se puede utilizar quincena. Entonces hacemos una división por quincena y desarrollamos las actividades. Obviamente que la relación entre las actividades y el tiempo de realización tiene que estar ajustado, no se puede hacer arbitrariamente poner uno que otro, sino tiene que estar ajustado. Tal actividad se realiza en tal tiempo, tiene que ser un tiempo suficiente dentro de nuestro contexto de ocupación y dentro de nuestro contexto de actividades que podamos realizarla en tiempo y forma.
Y después, bueno, se van especificando cada una de las etapas hasta concluir el estudio. Obviamente que ahí empieza con el estudio bibliográfico y la preparación del proyecto, después empieza con los diferentes trabajos de campo, las entrevistas, lo que fuere, después va con el análisis preliminar, después el análisis definitivo y la obtención de conclusiones y la presentación. No se olviden nunca de la presentación, que es parte de la investigación. Y por último, un presupuesto que muchas veces, a veces nos lo exige el financiador, a veces nos lo exige quien va a pagar el proyecto, o a veces para que nosotros mismos lo tengamos claro, de que algunos fondos debemos requerir para hacer el proyecto de investigación y saber más o menos cuánto sale cada cosa, si necesitamos algún equipamiento, si necesitamos pagar actividades, si necesitamos pagar locales, si necesitamos, o sea, todo lo que sea que se requiera para hacer el proyecto, tratar de contemplarlo mínimamente para que si tenemos fondos, fenómeno, y si no tenemos, saber que vamos a requerir de ese dinero para llevar adelante la investigación. O sea que para concluir, primero, el proyecto es un documento, es el documento que contiene la investigación que vamos a realizar, que comienza con una justificación que es básicamente individual y que puede tener elementos de motivación propio, digamos, de por qué es importante ese tema para nosotros. Después la fundamentación, que tiene que ver con la problemática teórica vinculada al proyecto, que tiene que ver, o sea, la fundamentación está muy atado al contexto conceptual, es parte del contexto conceptual. Ahí se habla de la importancia teórica del asunto, se habla de cuáles son las definiciones que nosotros vamos a utilizar en nuestra investigación y termina con la pregunta problema de investigación, que debe ser clara, concisa y debe explicar muy bien cuáles son las preguntas. Es una pregunta de conocimiento, no es una pregunta digamos, que sea una problemática social, sino que debe ser vinculada al conocimiento, a la construcción de conocimiento. Por tanto, ahí va la pregunta de investigación. Después se cuenta la estrategia y las técnicas de investigación, se cuenta cómo se van a aplicar esas técnicas, el muestreo que se va a realizar, eventualmente una pauta de entrevista, si fuera entrevista, o un protocolo de observación, si fuera observación, o un protocolo de análisis de contenido cualitativo, si fuera análisis cualitativo. Se explica brevemente los resultados que se están esperando a partir de la realización del trabajo. Se incluye un cronograma, que se utiliza un diagrama en el que se ponen las actividades en una columna y luego los diferentes meses del año o la unidad de medida que nosotros entendamos, de acuerdo a todo el periodo que dispongamos para la investigación. Hay que tener cuidado de hacerlo realmente racionalmente a eso para que no queden actividades en poco tiempo que después no se pueden realizar, o actividades en mucho tiempo que después nos va a sobrar tiempo para realizar. Y después el presupuesto, que explica brevemente la cuestión. Obviamente que hay que incluir, eso no me quería olvidar, incluir una bibliografía del proyecto, ¿no? Que eso va al final también, la bibliografía del proyecto en el cual se especifican cuáles son los elementos, las herramientas bibliográficas más importantes que vamos a utilizar en el trabajo. No es necesario que sea una bibliografía larguísima ni nada, pero sí tienen que estar los elementos fundamentales, o sea, las herramientas fundamentales, las publicaciones más recientes sobre el tema, los libros centrales sobre el tema, y bueno, y así se termina con el documento del proyecto de investigación. Nuestro caso va a ser cualitativo, una investigación cualitativa, pero además dentro de la investigación cualitativa nosotros tenemos diferentes tipos de diseño. Diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de teoría fundamentada o diseños de investigación-acción, además de algunos otros. En la realidad va a ser, y después lo vamos a ver cuando corresponda el tema, que nunca vamos a tener un diseño puro, sino que estos tipos de diseños se construyen en los efectos didácticos y pedagógicos para que se pueda transmitir con claridad una experiencia. Pero cuando vamos a desarrollar una investigación concreta, seguramente vamos a trabajar eventualmente con diseños etnográficos, pero a veces con diseños etnográficos y narrativos a la vez, o sea que eso no se da de manera pura. Pero es bueno que lo especifiquemos cuando nosotros estamos diseñando la investigación y generando el proyecto de investigación.